Hay tremenda confusión con la ley de amnistía. ¿Liberan presos políticos o no? ¿Protege a los chavistas o los excluye? ¿Quién decide que es un delito político? Menos mal que el documento es corto y cualquiera lo puede leer. Por eso me lo leí, aunque al final confirmé lo que ya sospechaba. Y es que la ley está tan mal redactada que nadie puede estar seguro de nada. De pana que pareciera que hubiera sido escrita por bachilleres. La ley supuestamente amnistía a personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos entre 1999 y el 2026. Suena bien, ¿no? El problema es que no define qué es un delito político, tampoco define delitos conexos, ni siquiera aclara qué significa hechos de violencia por motivos políticos. El artículo 6 habla de amnistiar a personas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, pero en ninguna parte del documento aparece una definición de estos términos. Para que vean la diferencia, cuando Chile hizo su amnistía en 1978, al menos técnicamente estaba bien redactada. Definía claramente el periodo, estado de sitio de 11 de septiembre de 1973 a 10 de marzo de 1978, y listaba delitos excluidos concretos: parricidio, infanticidio, robo con fuerza, violación, tráfico de estupefacientes, malversación de fondos, etc. No era una ley perfecta, pero al menos tenía claridad técnica. Venezuela ni siquiera logra eso. La amnistía en España en el 77 fue más exhaustiva, listó específicamente qué delitos incluía: rebelión, sedición, expresión de opinión, y estableció mecanismos claros. Su ley especificaba que la aplicación correspondía con exclusividad a jueces y tribunales y que debían actuar con carácter de urgencia. No fue perfecta y hasta creó impunidad en algunos casos, pero al menos tenía claridad técnica. Veamos el artículo 7 de la Ley de Amnistía Venezolana para que vean a lo que me refiero. La ley dice que quedan excluidas las personas procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de los siguientes delitos: violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución, homicidio intencional, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, delitos contra el patrimonio público. ¿Notan algo? Estas son básicamente las acusaciones que Estados Unidos tiene contra la cúpula chavista. Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y otros tienen acusaciones formales de narcotráfico en cortes estadounidenses. Súmale a eso la corrupción masiva, el robo de fondos estatales. Todo eso son delitos contra el patrimonio público. Además que las torturas califican perfectamente como violaciones graves contra los derechos humanos. O los chavistas son tan idiotas que redactaron una ley de amnistía que los excluye a ellos mismos, o alguien les dictó exactamente qué es lo que tienen que hacer. Que por cierto, las exclusiones son súper vagas, no definen qué es una violación grave versus una violación no grave, no dicen qué estándar se usa para determinar lesa humanidad: el de la Corte Penal Internacional, el de la ONU o el del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Tampoco aclaran qué constituye exactamente delitos contra el patrimonio público. Cualquier malversación cuenta, hay un monto mínimo. ¿Robar $1000 es igual a robar 10 millones? Estas ambigüedades no son casualidad, son funcionales. Con definiciones tan vagas, quien tenga el poder real puede decir caso por caso qué califica como violación grave y qué no, quién cometió lesa humanidad y quién no. Si de verdad Estados Unidos está supervisando desde afuera, entonces pueden definir estos estándares según les convenga. Hoy tal funcionario no califica, mañana sí, dependiendo si coopera o no. Para que vean otro ejemplo, aquí tienen el artículo 1, que dice que la amnistía cubre desde el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de enero del 2026. Son 27 años de cobertura temporal, pero luego el artículo 6 lista solo 10 eventos específicos, que si los eventos del 11 de abril del 2002, el paro empresarial de ese mismo año, los hechos de violencia por motivos políticos entre febrero y junio del 2014, los hechos de violencia en el marco de las elecciones de julio del 2024, entre otros. Entonces, ¿qué pasa si cometiste un delito político en marzo del 2015 fuera de esos eventos listados? ¿Aplica la amnistía o no? El artículo 1 sugiere que sí, pero el artículo 6 solo menciona esos eventos específicos. Esta contradicción nunca se resuelve, porque ponte tú a ver, sumando generosamente todas esas fechas, estamos hablando de quizás 200 o 300 días en 27 años. El resto del tiempo no cuenta. Entonces volvemos a lo mismo. Esta ambigüedad lo que hace es crear más problemas. ¿Cómo se determina que un delito ocurrió en el contexto de esos eventos? Si quemaste cauchos en enero del 2014, está en el contexto de las protestas de febrero a junio del 2014. Y si fue el 31 de enero o el 1 de julio justo después del periodo listado, la ley no establece ningún criterio para determinar la conexión temporal o causal con los eventos. Otra cosa es que la ley no incluye ni un solo mecanismo de verdad, justicia, reparación o memoria. No hay comisiones de la verdad, no hay proceso de reconocimiento de víctimas, no hay compensaciones, no hay garantías de que no va a haber persecuciones otra vez en el futuro. Solo dice se amnistía y ya.
Compara eso con otros procesos de reconciliación como Sudáfrica o Perú, donde la amnistía venía acompañada de comisiones de la verdad y reparaciones a víctimas. Aquí no hay nada de eso, es amnistía sin reconciliación. Mira el artículo 9, por ejemplo, donde establece que el Tribunal de Control o Juicio competente a solicitud del Ministerio Público o de la persona procesada o condenada verificará los supuestos de la amnistía en cada caso y decretará el sobrecimiento, o sea, la terminación del proceso penal sin condena, de todos los procesos en curso a la revisión de las sentencias firmes por su anulación mediante sentencias de reemplazo. Suena razonable hasta que notas todo lo que no dice. No establece plazos para hacer la solicitud, no especifica qué pasa si el Ministerio Público se niega a solicitarla, no aclara si la persona puede hacerlo sin el fiscal o necesita su cooperación, no define criterios objetivos sin verificación, el juez simplemente verificará sin ninguna guía sobre cómo hacerlo. Compare eso con España en 1977, que establecía exclusividad de jueces y tribunales con carácter de urgencia. Y es que ese es otro problema, que la ley ni siquiera tiene mecanismos de supervisión claros. El artículo 12 dice que el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio con competencia en materia de justicia, desarrollará e implementará mecanismos para asegurar el cumplimiento de esta ley. ¿Qué mecanismos? No dice. ¿Quién supervisa? No dice. ¿Con qué criterios? No dice. Es literalmente, haremos algo sin especificar qué, cuándo o cómo. El artículo 11 ordena a los organismos administrativos, policiales o militares en los cuales reposan registros o antecedentes sobre personas beneficiadas por la amnistía objeto de esta ley, deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o de la persona interesada. Ajá, pero volvemos a lo mismo. ¿Quién verifica que realmente se eliminaron? Al final, yo creo que la mejor forma de entender todo esto es que lo miremos desde un punto de vista práctico. Esta ley supuestamente va a liberar presos políticos. En términos de imagen internacional se pudiera decir que es un logro, pero como la ley está tan mal redactada, llena de ambigüedades y sin criterios claros, estamos completamente a merced de cómo Estados Unidos decide interpretarla y aplicarla. Y menos mal que son los gringos y no los chavistas, pero igual hay que tener en cuenta de que por los momentos dependemos totalmente de que Estados Unidos actúe correctamente. Lo irónico de todo esto es que esta forma de legislar no es algo inusual para nosotros, porque históricamente el chavismo siempre ha hecho las leyes así, simbólicas, vagas, mal redactadas, llenas de huecos. ¿Por qué? Porque al final el Ejecutivo hacía lo que le daba la gana. La ley era decoración y el poder real estaba en Miraflores. Esta amnistía sigue exactamente ese mismo patrón. Es ambigua, sin definiciones, sin mecanismos claros de supervisión. La única diferencia es que ahora el poder real ya no está en Miraflores, ahora está en Washington. Menos mal que el chavismo está completamente dominado en este momento. Estados Unidos demostró que tiene superioridad militar total, sacaron a Maduro en horas sin resistencia efectiva, pero además controlan el dinero. Los ingresos petroleros de Venezuela están bajo control estadounidense. El chavismo no tiene ni la fuerza militar para resistir ni el dinero para financiarse. Sin armas y sin plata, los gringos pueden hacer básicamente lo que les dé la gana. Esta ley por ahora les puede servir perfectamente para crear la ilusión de reconciliación venezolana mientras ellos controlan quién queda protegido y quién no. Es más eficiente que intervenir directamente en cada caso. Por eso yo creo que esta ley huele a algo redactado bajo presión para que los Estados Unidos puedan gestionar una transición ordenada a su medida. En definitiva, para mí esto no es reconciliación nacional, es una herramienta de transición controlada desde Washington. Estados Unidos decide quién queda fuera, quién sale libre y el chavismo ejecuta formalmente mientras pierde cualquier poder real que les quedaba. O sea que por ahora, con respecto a esta ley, Venezuela sigue siendo chavista en papel, pero el verdadero poder está en la Casa Blanca. Declárate perseguido político. Al declararse perseguido político, ¿podría o no estar sujeta a esta ley de amnistía? Podría, porque él mismo se aduce como refugiado político. ¿Alguna falta habrá cometido a los efectos del Estado de Derecho de Venezuela o no? Bueno, pero este tipo está loco, está borracho, ¿cómo va a decir eso? O sea que según él, si te declaras como perseguido político fue para obtener el TPS, pero a la vez si te declaras como perseguido político es porque habrás hecho algo en contra del Estado de Derecho venezolano. O sea, eso es una contradicción. Esta gente no puede ser más incoherente porque no pueden. Pero bueno, para que vean el nivel en el que estamos. Menos mal que Estados Unidos está a cargo de todo esto y esperemos que hagan un buen trabajo. Pero bueno, por lo menos ahora sabemos de qué va esta ley y cómo la están redactando. Mientras tanto, no nos queda otra sino que esperar y ver cómo la van a aplicar. Bueno, ya esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y muchas gracias por todo el apoyo. Yo sé que últimamente no he podido subir tantos videos como me gustaría, pero es que he estado muy ocupado con mis cosas y en la vida personal, entonces por eso no he podido subir tanto como he querido. Pero próximamente voy a estar tratando de subir más cosas, entonces estén a la espera. De pana que muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en la próxima. Chao.